Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Glorificado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Con fidelidad. Gloria a Dios. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Gloria a Dios. Oh, Él es fiel, Él es fiel. Aunque fuera infiel, Él permanece fiel. Yo lo creo. Yo lo creo. Él es fiel. Él no dijo de hombre para mentirme, hermano. Lo que Él dice Él lo va a cumplir. Por encima de quien sea Dios veraz. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Esta canción me acuerda a mi abuela. Siempre me decía, te va a acordar de mí cuando yo me muera. Él me dice fiel a Dios. No importa lo que tú veas, ser fiel a Dios. Y un día, tomará la corona de vida eterna. Él es fiel. Yo creo en la palabra de Dios. Y ahora veo verdaderamente como Dios está obrando. Yo digo, sí, Señor, es verdad. Hay que serle fiel, iglesia. Hay que serle fiel a Dios. Gloria a Dios. Dios le gusta que lo retemos a Él. Si tú eres fiel, Él permanece fiel. Vamos a retar a Dios la fidelidad. Él es fiel, Él permanece ahí. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Yo creo que Él es fiel. Por cuanto Él es fiel, yo tengo que seguirle, mi hermano. Gratitud. Hablamos de la gratitud. Agradecido. Gratitud en mi corazón. Si hay uno que tiene que agradecer aquí, se llama Edwin. Yo tengo que agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho por mí, mi hermano. Aunque trate de darle a mi familia, mi casa, lo que sea, mi carro, mi cuenta, estoy en deuda. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, el imperio, toda potestad sea Él. Él es digno, Él es merecedor de recibir toda gloria. Hay gratitud, mi hermano. Por cuando hay gratitud, tú tienes que expresarlo. Eso no se queda ahí, mi hermano. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en ti hay gratitud, debe expresar que hay gratitud en tu corazón. Eso no se esconde, no, que tú no quieres, tú no lo puedes esconder. Porque eso va a salir, eso tiene que salir, mi hermano. Lo que tú tienes que darlo. Aunque tú estés escondido, ahí, pero eso va a salir, porque es que, como dice la palabra de Dios, es que hay algo que está removiéndose dentro de tu corazón. Y da por gracia lo porque por gracia lo hemos recibido. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué no más gratitud de hablar de la venida del Señor, mi hermano? Qué grato sería ese día glorioso cuando el Señor venga, mi hermano. Porque eso es lo que está esperando la iglesia. Yo veo predicadores que predican acerca de eso, bueno, predicar de la santificación, del bautismo. Otros predican juicio. Otros predican amor. Amén. Y también que predicar acerca de la venida de Cristo del Señor. Porque Él está a la puerta, mi hermano. Él está a la puerta. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Como muchos lo tienen. Él un día viene, mi hermano. Él un día viene. Yo estaba pensando, digo, oye, verdaderamente que la presencia de Dios está aquí. Indiscutiblemente, mira, ahí se siente de una manera terrible. Si te vas allí, bien. Si vuelves aquí, también la presencia de Dios está aquí, terrible, pasa aquí también. Y tú sabes lo lindo es que me lo llevó para mi trabajo, también mi trabajo. Y yo digo, Señor, me vas a descubrir, porque mira, estoy llorando, que te siento tu presencia. Hay
Hay que andar con la presencia del Señor. Donde quiera que tú estés, llévate la presencia. Si Jehová no va, no vaya, pero si Él va, vete con Jehová. Si está la presencia, podemos ir con los ojos cerrados. Yo voy con los ojos cerrados, camino, porque Jehová está ahí. Ahora, si no está ahí, no vaya. Si tu presencia va, yo iré. Glorificado sea el nombre de Dios. La presencia de Dios, mi hermano, tenemos que llevárnosla también con nosotros. Una vez alguien dijo, sabemos que la presencia está aquí, sí. Ok, pero mira a ver si está en tu casa. Yo dije, oh, mira, lo dijo, yo voy a probar eso también. Estaba en mi casa y estaba ahí orando, recibiendo así, Dios, Señor, yo verdaderamente que la presencia está conmigo. Sino que hay que poner la prueba, mi hermano. Él dice, pruébame a mí en esto. Hay que probar a Dios. Si en verdad, verdaderamente estamos sirviendo en espíritu y en verdad. Eso tú lo vas a reflejar, mi hermano. Donde quiera que eso se va a reflejar. Porque no podemos esconder. Como dice Pablo, no podemos negar lo que hemos palpado con nuestra mano. Lo que hemos visto, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Glorificado sea el nombre de Dios. No pienso estar mucho rato aquí, pero quiero hablarle una palabra preciosa de parte del Señor. Y la vamos a encontrar en el libro de Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Glorificado sea el dulce nombre de Dios. Y vamos a leer Mateo 24, capítulo 36. 24. Capítulo 24, versículo 36, 37. Glorificado sea el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Él es fiel, mi hermano. Sí. Él permanece fiel. Cuando todo lo tenga, pueden decir amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, versículo 36, 37. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer otra vez. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como tema, la venida inesperada de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Este versículo dice que solo el Padre conoce el tiempo del retorno de Cristo. Hay que entender esto como una referencia al tiempo en que Cristo estuvo en la tierra. Seguro que ahora Jesús, que ha regresado a su gloria anterior, tiene conocimiento futuro de su retorno. Los santos de la tribulación también pueden conocer el tiempo de su final regreso al observar las señales de la tribulación que describió Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente el Padre sabe cuándo ha de venir el Hijo del Hombre.
Amén. Él es el único que tiene la última palabra. Dios dice en su palabra: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensé, el Hijo del Hombre vendrá. Vendrá. Él viene por su iglesia. Él viene por un pueblo. Él viene por una gente que está aquí. Gloria sea el nombre de Dios. Él vino a buscar algo, porque Él dejó algo aquí, mi hermano. Él vino a buscar algo. Él vino a buscar algo. Dice: vosotros pues también están preparados, porque la hora que penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y no tardará, mi hermano. Él viene por su iglesia. Por eso que tenemos que estar listos. No nos vamos a preparar. El ladrón, dice la palabra de Dios, que él viene a robar, a matar, a hurtar. Pero dice la palabra de Dios que él vino a deshacer la obra del enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. El ladrón viene a robar y a matar, pero Dios vino a quitarle. Le dice: oye, Satanás, espérate, aquí no, con lo mío no. Yo desato lo que tú has amarrado. Gloria sea el nombre de Dios. Dice otra vez: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Ahí está como advirtiendo. Tú tienes que velar cuándo viene el Señor de la casa. El Señor de la casa viene. Sí. El dueño de este lugar viene. Amén. Amén. El presidente de este lugar viene, mi hermano. El CEO, el jefe grande, él viene. Amén. El comandante del ejército viene. Gloria a Dios. El rey, señores, viene. El abogado viene. Es que hay un reino que hay que establecer. Amén. Él viene por su pueblo. El dueño de esto lo vamos a ver tal como Él es. ¿Y tú sabes lo que me dice la palabra de Dios que me gusta? Que Él viene en la nube con poder y gloria, donde todo hombre le verá. Y hay un pedazo más que me gusta, para que dice que y Él durará en el corazón, en la tierra, y durará 3 días en la tierra, en el corazón, sí, del cielo. Va a durar 3 días, donde todo ojo le verá. 3 días Él va a durar, dice la palabra de Dios, donde todos le vamos a ver y van a reconocer que Él es Dios y Señor de señores. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Sabemos que si tú estás preparando tu casa, y cuando la palabra dice que venga, porque va a venir el ladrón, tú vas a estar preparado. Pero tú estás preparado porque alguien puede minar tu casa, pero tú no te vayas a sorprender. Nosotros sabemos que Cristo viene, tenemos que estar preparados. Y yo no diría preparado, listo, porque no sabemos si partimos ahora mismo, podemos salir y nos vamos, pero si nos vamos con Dios, nos vamos seguros, mi hermano. Yo siempre pregunto, cuando una persona pasa que la muerte nos sorprende, siempre mi curiosidad, yo no sé si es más tan mal de mí, pero siempre me gusta preguntar, oye, si servía al Señor. Porque, mi hermano, mire, cuando usted parte, después que usted está del otro lado, no hay regreso. No se puede. Él dice que Él va más allá aún de la muerte. Ahí no hay regreso. Si te fuiste con el Señor, te fuiste bien. Y si no te fuiste con el Señor, lamentablemente, no hay retorno. Entonces tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una hora que es una hora desconocida.
¿Y desconocida por qué? Desconocida porque hay muchos que no saben de esa hora. Pero a ti y a mí sabemos que esa hora no es desconocida, porque estamos esperando esa hora. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Oh, pero Él viene como ladrón. ¿Y por qué Dios mezcla un poco como ladrón? Es que el ladrón, cuando va a mirar tu casa, él no te avisa. ¿Sabe que el ladrón setea el lugar primero antes de meterse? Te vigila, te chequea. ¿Sabe a qué hora tú entras, a qué hora tú sales? Porque a robar que va. Yo nunca he visto, hasta el día de hoy, no sé, o que lo ha agarrado un ladrón que se meta donde una casa que está llena de gente que están preparando. ¿Tú me entiendes? Él no se va a meter ahí, porque lo están acechando. Pero si tú sabes que Dios no ha dado la habilidad y la inteligencia y la sabiduría para que estemos velando, porque Él va a venir un día de esto. Un día de esto Él vendrá. Él vendrá. Y yo sé que hay un pueblo que lo está esperando. Hay una iglesia que es santa, una iglesia que es pura, una iglesia que es lavada a precio de sangre. Por lo cual Él tiene gente aquí, mi hermano. Mire, siéntase privilegiado de que usted es convertido. No le dé vergüenza hablar a nadie del evangelio. Pablo dice: no me da vergüenza hablar del evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Nosotros tenemos al grande. Si Jehová con nosotros, ¿quién en contra? Muchas veces el diablo quiere como intimidarnos, que hay gente que no puede cargar su Biblia porque no, mentira del diablo. Tú sabes, cada vez que tú cargas una Biblia que tú pones para la iglesia, tú le das un fundazo al enemigo. Y muchas veces nos quieren intimidar. No hable, porque no, mi hermano, mire, cuando usted se siente frío, siempre, tú sabes lo que el Señor me enseñó, siempre hay un momento y una oportunidad para tú hablar del evangelio. No importa, Él te va a preparar el lugar. Y cuando tú no sabes, Señor, mira, ayúdame, prepárame el lugar para yo poder hablar tu palabra. Él lo va a preparar. No sé si te ha pasado, muchas veces uno habla cosas que no tiene que ver. El Espíritu te reprende, si no hable eso, no tiene que hablar. ¿Por qué tú no hablas del evangelio? No sé si te ha pasado así, mi hermano. Pero el Espíritu nos reprende, ¿no, verdad? Y privilegiado es cuando el Espíritu nos reprende a nosotros. Si te reprende, tú estás bien, mi hermano, porque te está hablando. Ahora, cuando no te reprende, tiene problemas. Es que estás muerto. Si no te reprende, tiene problemas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. He aquí yo vengo como ladrón. Dice: bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Hay que andar derecho aquí en este evangelio, para que nuestra desnudez no salga a la calle, mi hermano. Pero si andamos revestidos con la coraza del Espíritu Santo en nuestro corazón, no vamos a pasar la vergüenza. Por eso es que tenemos que vestirnos con toda la coraza. Bendito sea el nombre de Dios. La desnudez, el pecado. No hay algo que separa a Dios que se llama el pecado. Separa al Señor. Cuando hay pecado, Dios no puede morar. Por eso es que tenemos que venir a la casa de Dios con un corazón contrito y humillado. Tenemos que entrar por esa puerta en acción de gracia y por sus atrios con alabanza, mi hermano. Eso no es teoría, hay que empezar a ensayarlo cuando venimos a la casa de Dios. ¿Quién vive? ¿Quién? Tú eres el Rey del Señor, el Señor Todopoderoso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Porque somos agradecidos, mi hermano. Y cuando entramos con un espíritu así, mira, y no le queda mal, el Espíritu Santo tiene que resolver, tiene que hacer algo con nosotros.
Vamos a comprometer este grupo. El domingo que viene vamos a empezar a platicar, ¿no, verdad, pastor? Agradecido. Cuando usted está agradecido, usted da. Usted ha recibido, pues entonces dé lo que usted tiene. Hay muchos médicos que andan por ahí y necesitan. Una vez yo estaba pensando, mira cómo el Señor me reprendió a mí. Yo dije, oye, qué privilegiado y bendecido soy yo. Yo estoy en una iglesia, mira, grande, con hermanos amorosos, inteligente en la palabra de Dios. Tengo pastor, tengo ministro, tengo coro. ¡Wow! ¡Qué bien yo me siento! Y el Espíritu Santo me dijo, wow, qué bien tú te sientes. Y aquellos que están afuera, eso no tiene lo que tú tienes. Entonces hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice el Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros sabemos cómo era la venida. En los días de Noé, cómo andaba la gente, andando, casándose, dándose el casamiento, haciendo y deshaciendo, como estamos hoy en día. Hay gente que tú le hablas del evangelio y mira la cara. No, mira, no me hable, como que esto es lo más bajo. Wow. Dios tenga misericordia. No me hable, yo no quiero saber de Dios. Wow. Ojalá que esa palabra no sea de condenación en el último día del juicio. Ojalá que esa palabra no sea. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que están muertos, como dice la palabra de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No podemos estar durmiendo, mi hermano. No es tiempo de dormir. La batalla se está arreciando cada día más y más, y se necesita tener coraje para servir a Cristo, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que decir a Dios que nos dé ese coraje. Yo estaba viendo hoy, mi hermano, mire, toda esa visita que vinieron hoy. Y tú sabes que uno tiene que empezar a hacer esto, mi hermano. Mire, después que la gente llega aquí, nosotros tenemos que caer a esa gente aquí. Hay que invitarlo de una u otra manera al altar. Tenemos que, mira, Dios nos lo está mandando, ¿verdad? Dios nos lo está mandando. Y nosotros tenemos que ir, no importa. Yo digo, Señor, mira, rompe esa cadena. Dame el coraje, pastor, porque se necesita tener coraje. Tenemos que arrebatarle las almas al diablo. Las que entran aquí hay que conseguirlas, mi hermano. Si Dios nos la trajo aquí, nos permitió que lleguen aquí, hay que hacer algo con ella. Que la sangre no caiga sobre nosotros. Vamos a hacer trabajo. Una vez que nosotros le demos la palabra, ya la sangre no va encima de nosotros. Y lo invitamos. Tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador. Hoy puede ser tu último día de pecado. Dios puede hacer una obra en ti. Te puede transformar. Te puede limpiar. Tenemos que hacer el trabajo de Dios, porque Dios está haciendo su trabajo. Él lo está haciendo. No podemos decir que no. Él está haciendo su trabajo. Y sabemos aquí que el que convence el Espíritu Santo. Él es el que convence de todo pecado. Gloria sea el nombre de Dios. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No queremos dormilón. Dormilón de aquí no. Y queremos hombres y mujeres que quieran pagar la causa por Cristo Jesús. ¿Quiénes están dispuestos a pagarlo? ¿Quiénes estamos? Me incluimos, así es mejor, a pagar la causa por este evangelio, mi hermano. Pablo fue apedreado y no le importó, porque él sabía en quién había puesto su confianza. Y es muy bueno cuando tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús. No importa, mi hermano, lo que usted vea alrededor.
Cristo está en control. Cristo está en control. Alerta, peligro, para, advertencia, señales, muertes, consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero Dios que nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que están bajo tierra van a resplandecer con un cuerpo inmortal. Yo anhelo un cuerpo de eso. Yo quiero un cuerpo inmortal. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hemos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.